I have a unusual situation. There's one crazy lady take to break they open the doors in this office building. Please, send a patrol. ¡Cállese, vieja loca! ¿Por qué estará tan enojada? Y luego, si se mete, ¿qué voy a hacer? Yo nada más tengo este cochinero que no sirve para nada. ¡Ábranme! Ay. ¡Ábranme, por favor! ¡No la voy a dejar entrar! ¡Hey! Traigo algo para ti. ¿Te va a gustar? No, 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 no. No, no, no. Ven ya a la oficina, te necesito, es una emergencia. Hello, Armando. Gusto en conocerte. Ricardo no puede atender en este momento. Está un poquito ocupado. ¡Armando! ¿Quiénes son ustedes? Pásenme a mi amigo, inmediatamente. Entiéndelo. Tu amiguito se quiso pasar de listo con nosotras. Tráete todo, baby. Vamos, 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 vamos. No, y es que la dama era grandota y fea. No. Grandototota y feototota. Y luego me gritaba como loca que le abriera la puerta, como si fuera la dueña del edificio. Ah, pero eso sí, no le abrí. ¿Estás seguro que no conocías a esa mujer? No, segurísimo. Pero tengo grabada a esa vieja loca en las cámaras de seguridad. ¿Quieren ver los videos? Come on. Hi, Betty speaking. Betty, soy yo. Necesito que venga a la oficina inmediatamente. Señor Armando, ¿qué tal? Yo le voy a ayudar. Voy a pedir ese préstamo. ¿Qué le pasa? ¿Está dormida? Ajá. Sí. Estoy soñando que hablo con usted. No, esto no es un sueño. Le ordeno que se despierte inmediatamente. ¿Cómo? ¿Señor Armando? ¿De verdad es usted? Sí, soy yo. Necesito que venga a la oficina ya. Inmediatamente, Betty. Venga para acá. ¿A un travesti? Ah, no manches. Pero bueno, yo he conocido mujeres más feas y se han casado. Pero ¿cómo supieron que era hombre? Porque esta misma persona pertenece a la banda de revoltosas que estamos buscando. Esta noche tuvieron una pelea en un antro y me hirieron. Así que si la vuelves a ver, avísanos de inmediato. Puede ser muy peligrosa. A sus órdenes, mi general. Here, and wait for me. The person we're picking up should be somewhere around here. Betty, soy yo, Armando. Venga. ¿Señor Armando? Venga. Sí, soy yo. Necesito que me ayude. Por favor. No se ría, no se burle. Ay, perdón, es que no lo reconocí así. Ya sé que lo veo ridículo, pero por favor ayúdeme, ¿sí? Ya esta noche ha sido la más rara de mi vida. Sí, me imagino. No, la verdad no me imagino. No se ría, por favor. Ya, perdón, sí. ¿Qué necesita? ¿Que lo lleve a su casa? No, a mi casa no. Ahí está Marcela con sus hermanos y lo menos que necesito ahora es una burla de Daniel. Yo creo que abusando de su confianza, lo mejor sería que me lleve a su casa y que su papá me preste alguna ropa, unos zapatos, ¿sí? ¿Mi papá? Oh, sí. Pero usted y mi papá ni siquiera tienen el mismo estilo. Además, no son de la talla. No. Ahora lo único que necesito es un estilo de hombre, es lo que necesito. Por favor, sí. Vamos allá. ¿A dónde vamos? We're going to Jackson Heights, please. Por favor, a Jackson. Ya, Beatriz, no se ría. Perdónenme, pero no pienso esperar un solo minuto más por Armando. Me voy. Ay, Daniel, te dije ya que Armando en cualquier momento está por entrar en esa puerta. Pues ya me lo dijiste hace 2 horas. Por favor, Marcela. Es evidente que a Armando no le interesa esta reunión. Y mucho menos tu matrimonio, entiéndelo. Chao. Ay, eres un amargado. Sí, mejor vete. Mira, ahí está la puerta. Straight ahead.
Y nosotros abrimos otra botella de vino, ¿ya? No, espérate. ¿Sabes qué, Marce? Hay que hacer un reschedule de esta cita porque yo ya no puedo más, ¿eh? Sí, mejor, Vamos. por favor. Ay, no. La noche es larga. Vámonos de party, Marce. ¿De party? Sí. ¿Qué te pasa? Mañana tenemos que trabajar, Patricia. Tú tienes que descansar. A ver, Daniel, ¿puedes llevar a Patricia a su casa? Porque Pues sí, tú así no claro. puedes manejar, Yo la llevo. ¿ok? Claro que puedo manejar. No Estoy puedes. perfecto. Ya me hicieron lo de los cristales. Y además puedo hacer el 4 perfecto. No, oye, ¿sabes qué? Toma tu bolsita y llévate una bolsa por si te vomita el coche, ¿eh? A ver, Ay, no, me voy a espera. Me voy a quedar. ¿Sabes tu coche? ¡No! ¡Marcela, dame la llave! No. Marci, Patricia, dámelas. no. Ay, ¿sabes qué? Ni me importa. Si te quieres quedar con las llaves, quédatelas. Lo que sí les digo es que ustedes van a ver cómo pagan el ballet parking porque es carísimo y yo no tengo dinero. Ay, tranquila, Patricia, que eso me encargo yo. Si Dios me castigó con algo, fue con dinero. Ay. Chao, hermanitas. Adiós. Espérame. Gracias. Uy, va a despertar a mis papás. Shh, perdón. Por aquí, sígame. Alto. No hay nadie. Ahora. ¿Cómo no? Si se tarda bastante. Betty, ¿quién es esta señora? ¿Señor Armando? ¿Es usted? Sí, señora. Soy yo. Discúlpeme, de verdad. No quería incomodarlo. Lo que pasa es que... Bueno, ¿Pero qué hace usted vestido? ¿Qué es esto, hija? no sabía. Es que el señor Armando fue a una fiesta de disfraces. No, sí, se nota. Y justo quiere cambiarse. Por favor. Entonces yo te quería pedir permiso para agarrar ropa de mi papá. Sí, por favor, señor. Yo le prometo que se la regreso mañana mismo. Lavada y planchada. Pues no sé si le quede, pero vamos a ver. Sí, seguro me queda. Gracias, señora. ¿Y así te quieres ir manejando hasta tu casa? Ah, Patricia. Estás borracha. Mira, podré estar borracha, pero no estoy estúpida como tú crees y no me voy a ir contigo a ninguna parte. Ah, ¿no? ¿Y cómo te piensas ir? Te recuerdo que mi hermana tiene las llaves de tu coche. ¿Cómo vas a hacer? Me voy volando Ah, sí. o en taxi o gateando, como sea, pero no me voy a ir contigo porque tú, Daniel Valencia, me das asco. ¿Eh? Luego tú crees que yo te tengo miedo. Claro que no te tengo miedo, porque tú eres un cobarde y haces todo a escondidas. Ay, ¿Tanto me odias? no. Me repugnas. Te crees lo máximo porque tienes dinero, pero sin tu dinero no serías, mira, nada. Pero ¿cómo te gustaría tenerlo, verdad? Acéptalo, Patricia. Te estás muriendo por besarme. Es un estúpido pretencioso, claro que no. ¡Ay, esa cosa! ¡Ay, no, ya! Bueno, ven, Dani, ven. Ya, deja de estar de chachacienta. Mejor ven a tomar algo conmigo, ándale. Ay, ya. ¿Qué no tienen quien le haga el housekeeping? No me cuesta nada hacer esto mientras platicamos. No paro de pensar y de recordar en lo diferentes que somos desde que éramos niñas. ¿Sabes que siempre tú quisiste ser como la ama de casa? Y yo, la hermosa para viajar por el mundo. Ya deja eso, ven, este vino está buenísimo. Te sirvo un poquito, ven. Está bien, está bien. Ay, cheers. ¿Sabes que a veces pareciera que tú fueras la menor de los Valencia?
Yo también lo he pensado. Creo que los astros se equivocaron por primera vez. A veces me gustaría ser más como tú. Sí, viajar por el mundo, ser desprendida, pensar solamente en el presente y no pensar tanto en las cosas. Pues hazlo. Tenemos el dinero suficiente para hacerlo. No tenemos que pensar en cómo conseguirlo. Ay. ¿Tú de verdad estás segura de esa bendita boda? Tú también te vas a poner como Daniel. A ver, ¿qué tienen los dos en contra de Armando? No, a mí nada. Te juro que me cae re bien. Aparte está bien guapo. No puedo negar. Pero no sé. ¿Tú crees que es el hombre indicado para ti? Estoy convencida desde que soy una adolescente. Pues es cuestión de feeling, ¿sabes? No sé. Como que yo siento su energía muy dispersa en este lugar. Ay, hermana, yo creo que hay veces en que hay que dejar fluir las cosas, ¿no? Imagínate, como dos troncos que fluyen así en el río y se van. Porque uno no puede retener a quien no quiere ser retenido. No me importa lo que pienses, María Lucía. Yo estoy convencida que Armando es el hombre de mi vida. Yo confío en él. Y sí, nos vamos a casar. Vamos a ser muy, muy felices. Así como dos troncos. Vamos a fluir en el río. Ay, Julia. ¿Qué haces? ¿Qué hora es? Discúlpame, mi amor, es que estaba buscando un... Olvídalo. Vuélvete a dormir. Bueno, ¿qué haces despierta a esta hora, hombre? Ay, ¿qué fue eso? Yo no oí nada. Pero tú estás sorda. ¿Cómo que no oíste nada? Debe ser un ladrón. Ay, creo que está en el cuarto de la niña, Julia. Demetrio. ¿Qué? Demetrio, no vayas a hacer una locura. Shh, cállate, cállate. Nada. No te preocupes, Demetrio. Cállate, no vaya a venir Armando, que ya está. Cálmate, cálmate. No vayas a hacer una tontería, Demetrio. Escucha lo que te voy a decir. No seas tonto, Demetrio. Demetrio, espérate. Ay, sí. Es un gusto, hombre. Es que sí. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.